Estamos aquí en vivo en Cortando Distancias y compartiendo esta tarde con Leo y Paola. Leo, bueno, Y ya ahora nos vamos más para adelante. Ahora nos movemos en los finales del primer milenio, con una gran reina muy, muy virtuosa, pero que a la vez vivió algunas aventuras, yo a veces digo, dignos de una serie de Netflix. Sí, una historia movidita. capítulos con mucha emoción tuvo. Así que bueno, una vida virtuosa, sufrida, pero muy linda, y donde también hay algunos paralelos de finales de milenio como vivimos nosotros hace no tanto. Cuando la realidad supera la ficción, dicen por allí, ¿no? Vale, tal cual. Bueno, y vamos a hablar de Santa Adelaida y Otón el Grande. Y comenzamos con lo que ella le confió a su criada. Dijo: cuando el dolor me agobia, pienso en lo que Cristo sufría en su agonía y eso me llena de consuelo. Bueno, eso dijo Adelaida, que familiarmente era conocida como Alicia. Había nacido cerca del año 930 en el reino de Borgoña, un antiguo reino ubicado en la frontera entre Italia, Francia y Suiza. A los 6 años fallece su padre y su hermano toma el trono de Borgoña. Luego, a sus 15 años, por un acuerdo político, como era costumbre para la época, ella se va a casar con Lotario, que era rey del reino de Italia, que era parte de Borgoña en aquel tiempo. Iban a tener un matrimonio muy feliz con una hija, pero ella lamentablemente enviudaría después de solo 4 años, cuando su marido fue envenenado en una conspiración que instigó un tal Berengario, que así lograba usurpar el trono. Berengario II estaba interesado en consolidar su poder, anexando los dominios de Lotario, y quiere casar a su hijo con Adelaida, quien además era notoria por su gran belleza. Pero bueno, ella se niega rotundamente y es entonces arrojada en prisión. Acto seguido le arranca a su hija y le retiran todos sus poderes y títulos. Ella va a ser arrojada a un calabozo envuelta en harapos, casi sin comida. Y allí la maltratan los carceleros y hasta la esposa del nuevo rey. Adelaida afronta estas terribles circunstancias con mucha paciencia y serenidad. Era una paciencia y una serenidad poco común. Y aprovecha el encierro para unirse a Cristo crucificado. Todo lo que sucedía lo aceptaba como venido de las manos de Dios y para su bien. Los carceleros exclamaban: ¿cuánto heroísmo tiene esta reina? No grita, no se desespera, no insulta, solo reza y sonríe en medio de sus lágrimas. La criada, Ingunda, su compañera de cautiverio, le pregunta cómo es que soporta el hecho de haberlo perdido todo de golpe. Y ella responde: cuando el dolor me agobia, pienso en lo que Cristo sufría en su agonía, y eso me llena de consuelo. No me hagas creer que tiene algún mérito mi prisión. Impresionante la humildad, ¿no? Había pasado de ser una hija de rey, reina consorte, de repente a no tener nada, estar en prisión, y hasta su hija le habían sacado. Bueno, pero unos meses después, su capellán, el padre Martín, va a organizar una fuga. ¿Se acuerdan como en las películas que veíamos ataban las sábanas para poderse escapar de algunos edificios, castillos? Bueno, en este caso consiguen un plano del castillo y el capellán abre un túnel hasta la celda y hace entonces bajar por estas sábanas anudadas a las dos mujeres, a este, Adelaida y a su criada, hasta el lago de Garda. Con el agua hasta la cintura, Adelaida e Ingunda caminan rápidamente por la orilla para poder esconderse entre la maleza. Estaban muy preocupadas, tensas, pero felices que habían recuperado su libertad. Y ahí iban a estar varias horas escondidas entre la maleza, con mucho miedo de ser recapturadas.
pero aparece por ahí un pescador, pasaba como todos los días, y las ve como unas pobres peregrinas. Recordemos que no estaba bien vestida como reina ni nada por el estilo, venía de ser una prisionera, así que ofrece llevar a estas pobres peregrinas en su lancha. Así que empiezan a alejarse en la lancha del pescador y se cruzan con la embarcación del capellán, que también había organizado el cruce del lago con otros hombres. Entonces trasbordan y navegan rápidamente hasta la orilla más lejana, donde ya estaba preparado que se iban a refugiar en el castillo llamado Canosa. Así que con los guardias del rey Berengario buscando por toda la comarca, Adelaida envía un emisario pidiendo ayuda. Se le ocurre recurrir al rey alemán Otón I, un rey muy poderoso del norte de Europa, que también era un cristiano recto e hijo de otra gran reina benefactora, Santa Matilde. Así que, siendo Adelaida de linaje parcialmente alemán, el rey había ido a hablar de la bella reina dalibosa de Italia, que había sido desposeída de su trono y sus posesiones por la fuerza. Otón se dirige inicialmente a la península itálica, donde sostiene los derechos de Adelaida frente a Berengario, ¿no?, que la perseguía. Tras entrar victorioso a Pavía en 951, se hace proclamar rey de los francos y los lombardos, siguiendo la tradición carolingia. Berengario capitula aceptando rendirle vasallaje. Adelaida y Otón finalmente se enamoran y se unen en matrimonio ese mismo año. Tendrán 5 hijos, de los cuales solo 3 alcanzan la edad adulta. Su hija Matilde heredará la espiritualidad de su madre, convirtiéndose en respetada abadesa. En el año 962, Otón ingresa a la ciudad de Roma en defensa de los estados pontificios y es coronado como emperador del renovado Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Juan XII. Esto hace resurgir el antiguo imperio de Occidente, como en la época de Carlomagno, y ahí Adelaida será coronada emperatriz en la misma ceremonia. Su vida ha dado un nuevo vuelco, esta vez pasando a ser muy bendecida. Teniendo todos los medios para hacerlo, nunca perseguirá venganza contra su antiguo captor, Berengario, quien también fuera el verdugo de su primer esposo. Ningún ánimo de vengarse. Bueno, y así es que bajo el patronazgo del emperador Otón I y sus descendientes, se produce un llamado renacimiento otoniano de las artes, de la arquitectura. Abadías y la misma corte imperial se convierten en centros de la vida religiosa y espiritual, guiados por el ejemplo de varias damas de la familia real. Y Otón, que había estado en Roma, había limpiado un poco la ciudad de los problemas de aquella época, se queda medio escandalizado por el estado de la liturgia en Roma por aquellos tiempos. Así que encarga algo que se llama el libro pontifical, un libro litúrgico con oraciones e instrucciones para el rito. O sea, empezaba a reordenar el rito, y por esto iba a ser conocido más adelante como Otón el Grande. Y su esposa Adelaida se dedicaba a socorrer a pobres, a ayudar a misioneros, bueno, con todos los medios que contaba la corte real, por supuesto. En el año 973, Adelaida enviuda nuevamente. Regresan sus días de dolor al convertirse en blanco de los maltratos de su hijo, el emperador Otón II, que aspirando a quedarse con el poder de su padre, se pone un poco como así tremendo. En contra. Sí, tremendo. Claro. A pesar de haber formado ella desde niño como su regente, el joven estaba malamente influenciado contra su madre por la esposa Teofana, una princesa bizantina. Entonces, bueno, deberá exiliarse otra vez al monasterio de Cluny, dejando de nuevo todas sus posesiones. La santa oraba con insistencia. Decía: solo en los brazos de mi buen Jesús puedo encontrar consuelo para tantas pérdidas y desventuras. Fue un tiempo en el que Adelaida, a pesar del sufrimiento,
seguirá respondiendo a las afrentas con más bondad y mansedumbre. Y a partir de esta cercanía de Adelaida con el monasterio de Cluny, era un centro de la reforma espiritual del siglo X, pudo contar ella con grandes directores espirituales, varios santos como Adalberto, Mayolo y Odilon. El propio San Odilon escribió sobre ella: la vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad. Y la nuera que tantos problemas le acarreaba, finalmente fallecía en el año 991, así que Adelaida pudo volver a la corte imperial, ahora como reina regente y tutora de su nieto, el nuevo emperador Otón III. Mientras este crecía, Adelaida usaba el poder que ostentaba en beneficio de su propio pueblo, poniendo siempre en primer lugar el fortalecimiento de las costumbres cristianas dentro del imperio, la asistencia a los pobres y la construcción y restauración de monasterios e iglesias. Adelaida logra así conquistar el cariño de sus súbditos, llegando a ser considerada una madre bondadosa y justa. Gobierna con un espíritu evangelizador y con la conciencia de que el evangelio no solo tiene que ser anunciado, sino que debe transformar auténticamente la vida de sus súbditos. Había ganado así la estima y el amor de toda su nación. Cuando su nieto, Otón III, asume el trono imperial, ella se retira a uno de los monasterios que había fundado, dedicando sus últimos años a la oración y a la meditación. Y finalmente moría el 16 de diciembre del año 999. Aquí es como marcaba al principio, era fin de milenio y había todo tipo de malos presagios, augurios, de desgracias, hasta la misma llegada del apocalipsis. Algunos pronosticaban por aquellos tiempos, como suele suceder en todos los finales de milenio. Así que ella estaba como agradecida que Dios se la estaba llevando justo antes del cierre del milenio para no ver todas estas desgracias. Y hay una firma que ella usaba en su firma oficial, en todos los papeles de la corte, que demostraba la gran humildad que caracterizó su vida. Ella firmaba debajo de Adelaida, reina Adelaida, pecadora por naturaleza, emperatriz por la gracia. Y finalmente ella fue canonizada bastante rápido, 100 años después, en el año 1097, por el Papa Urbano II. Ella resultó clave para el fortalecimiento de la fe en toda Europa Central. Un camino que después iban a continuar los emperadores San Enrique y Santa Cunegunda, que tocaremos en alguna otra ocasión, y otras dos virtuosas reinas polacas, Santa Cunegunda o Kinga y Santa Eduviges. Bueno, el 16 de diciembre justamente fue hace poquito la fecha en la que se recuerda en el santoral a Santa Adelaida, y ella tiene varios patronazgos que tienen que ver con todas las peripecias de su vida, ¿no? Es patrona de las víctimas de abuso, de las novias, de las mujeres gobernantes, de los exiliados y de las segundas nupcias y viudas. ¡Qué linda historia! Realmente para hacer una película, o por lo menos así lo fuimos siguiendo, cuando parecía que estaba todo bien, de nuevo caía en desgracia. Tal cual. Parece esas novelas que escriben, viste, para que pase algo y te interese, se arruina todo, después se arregla, después se arruina todo. Bueno, esto fue todo real, de la vida real, que supera la ficción, como dijiste. Realmente. Muy interesante esta historia de Adelaida y Otón, siendo que ella tenía tanto poder, ¿no? Todo lo que le brindó a los pobres y a los más frágiles, ¿no? Sí. Interesante. Sí, de entrada se nota que ella como que para ella no quería nada, sino lo que quería era dar a los demás, ¿no? Ya sea que primero, bueno, sus más cercanos y después los otros. A mí me impresiona mucho cómo ella podía hacer frente a las dificultades, ¿no? La manera en que ella hacía frente a lo que iba viniendo. Uno lo dice así rápidamente, que ella le decía: Jesús, quiero sufrir con vos en la cruz, o el único que me consuela es Jesús. Y digo, qué dos oraciones
más importantes, ¿no? Porque es un poco lo que todos deberíamos como tratar de vivir, y esto de la paciencia y de la templanza y de la mansedumbre cuando te pasa algo, ¿no? Y qué cosas le pasaban a ella, porque si a uno le pasa una cosa chiquita y ya como que explota, imagínate, ella estaba en la prisión y después en el barco y después el propio hijo y la Claro. nuera, como de todo. Así que bueno, Y además lo que veo mucho en esta historia es cómo ella evitaba todo rencor, todo deseo de venganza, teniendo todos los medios para hacerlo, ¿no? Con quien había asesinado a su primer esposo, la había tirado en prisión, le había sacado a la hija, no persiguió ninguna venganza, después con los problemas con su propio hijo, con su nuera, ella siempre de alguna manera agachó la cabeza, dijo, en algún momento esto va a pasar, Dios sabe por qué pasa esto, se retiraba y después Dios la volvía a poner en su lugar para que pudiera seguir dando frutos, ¿no?, muy cristianos. Y lo difícil que es ser, en este caso, perseguido o lastimado por alguien tan cercano, ¿no? sí, No es fácil. sí, sí. A mí creo que un poquito Leo hablaba y resumía en una frase que ella decía, no es solo evangelizar, sino, digamos, diciendo lo que dice el Evangelio, sino transformar auténticamente la vida del otro, ¿no? Creo que ella tenía como un poco más allá. No es que, bueno, vamos a llevar la palabra, sino que realmente vamos a llevar la palabra para que produzca una transformación. Esto es la evangelización, ¿no? En esto también me encantan muchas de las santas, porque tienen una claridad. Sí, y hasta esa audacia que tienen, ¿no? Sí. Impresionante. Así que bueno. Leo y Paola, le agradecemos por estas historias que nos han traído de matrimonios que inspiran. Gracias. Nos vemos. Estuvimos compartiendo junto a Leonardo Cozzi y Paola Rizuleo, autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial.